Muchas gracias a los senadores y senadoras presentes de la Comisión de Energía por dar cuerpo en el día de hoy a un proyecto que creo que es sumamente importante y que responde a una fuerte demanda de la sociedad que tiene que ver con el costo de la energía eléctrica. En las provincias del interior del país nos viene impactando desde hace mucho tiempo. De hecho, este proyecto fue presentado a principios de año, cuando ya estaba impactando. En Buenos Aires recién se está sintiendo, en Buenos Aires, y aclaro, en Cava, fundamentalmente, se está sintiendo recién ahora esos aumentos porque no habían operado como sí lo hicieron en el interior desde diciembre, enero, febrero, que casualmente fue la temporada de verano, donde los consumos de energía eléctrica, lógicamente, son superiores. Los impactos han llegado a niveles muy complicados para las economías regionales, para los comercios y para la gente común. Acá veo publicaciones en medios porteños que empiezan a aparecer las quejas ahora, ¿no? No obstante eso, sigue habiendo una inequidad total en el precio de la energía eléctrica que se paga en Cava con el que se paga en el interior del país por diversos factores. Uno de ellos tiene que ver con los costos de distribución que, dado la concentración de medidores que hay en ciudades como Cava, el costo de distribución es muy menor a lo que sucede en el resto del país. Y por otro lado, porque también hay circunstancias que deberían ser tratamiento de este Congreso, vinculada a la falta de actualización tarifaria por parte del órgano regulador. El órgano regulador recién ahora empezó a actualizar en cierta manera la tarifa y las distribuidoras, que han tenido enormes problemas de cortes de electricidad en Cava y alrededores, no estaban pagando tampoco lo que corresponde a Camesa, situación que también tiene mucho que ver con esto, porque es muy fácil abaratar o pagar poco la energía cuando no se le paga al que te la vende, ¿no? Por ejemplo, en mi provincia de Entre Ríos, ENERSA, que es la distribuidora provincial, y las cooperativas eléctricas que componen el resto del sistema de distribución interno de la provincia, están al día con Camesa, no le deben un centavo a Camesa por el costo de la energía. Y además hacen las inversiones correspondientes para no tener cortes de electricidad. Y todo eso encarece el servicio. Sin embargo, no ha sucedido lo mismo con el Enor y Edesur, que no, han dejado de pagarles cifras multimillonarias a Camesa y por ende, por supuesto, tampoco han hecho las inversiones correspondientes y por eso han sufrido los cortes que han sufrido aquí. Amén de tener una tarifa barata, justamente por no pagarla, por no pagar a los que se la venden. Pero además de eso, el Estado Nacional interviene condonando parte de esas deudas y financiándosela a la otra parte en comodísimas cuotas a largo plazo en pesos, y todo esto lo pagan todos los argentinos. Esa situación de inequidad yo la tengo que definir como una falta total de federalismo, un traslado hacia el interior del país de esos costos de energía eléctrica
que en definitiva los ciudadanos de Entre Ríos, de Córdoba, de Santa Fe, de Neuquén, de Misiones, de Corrientes, de Chaco, etcétera, le terminamos financiando y subsidiando la energía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, nada, yo felicito a los ciudadanos de Buenos Aires que pagan, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que pagan la boleta barata. La verdad que ojalá nos pase lo mismo a nosotros, pero somos nosotros los del interior los que terminamos subsidiando esa energía. Y en el interior también generamos electricidad. Por ejemplo, en mi provincia de Entre Ríos tenemos la represa de Salto Grande, que genera electricidad más que suficiente para abastecer la propia provincia y a su vez contribuir fuertemente al mercado eléctrico mayorista, al sistema interconectado. Y esa electricidad, les cuento, el Estado Nacional, Secretaría de Energía, CAMESA, le paga a razón de 731 pesos el megavatio. $1 y pico. Una suma irrisoria. Si ese es el costo, porque justamente la ley que establece que Secretaría de Energía le regule el precio a estas generadoras como Salto Grande y Yacyretá esté vinculado al costo de generación, eso significa que el costo de generación para la Secretaría de Energía es de 731 pesos. Entonces, y recién dialogábamos con el senador Parrilli, tenemos que poner en debate fuertemente los costos de generación de energía. ¿Por qué si el costo de generación de cada megavatio es 731 pesos y a las distribuidoras de todo el país se le vende a más de 13.000 pesos esa misma energía? Entonces, por supuesto, en mi caso, mis vecinos entrerrianos demandan fuertemente que tratemos de discutir esto en el ámbito correspondiente, que es el Congreso de la Nación, porque hay una situación de injusticia total. Es así que eso ha motivado un trabajo que ha culminado en ese proyecto de ley, que tiende a tratar una parte del problema. El problema tiene dos partes, lo que decía recién, el costo de generación, el transporte correspondiente, todo lo que compone finalmente el costo de la energía, y la otra parte, los conceptos agregados, impuestos, valor agregado de distribución en las respectivas provincias, tasas municipales que no son aplicadas sobre la electricidad, sino que, por ejemplo, los municipios cobran la tasa de alumbrado público y la vinculan al consumo eléctrico, y en realidad la distribuidora lo que hacen es agente de percepción de ese tributo que no les corresponde cobrarlo, por eso la ley propone eliminarlos. Y por otro lado, lo que les decía al principio, de que en las ciudades de grandes concentraciones de habitantes, de medidores como Cava, el costo de distribución es mucho más barato y eso también afecta al costo de la energía. Entonces, cuando la ley de mercado eléctrico o la ley de electricidad o el marco regulatorio energético establece un criterio solidario por el cual se compensa los costos baratos de generación y los costos altos de generación de acuerdo al tipo de generación, si es hidráulica, si es térmica, si es nuclear o fotovoltaica o eólica, lo que sea. Esa ley de marco regulatorio dice, bueno, está bien, pero hay que fijar un precio promedio y vender, un precio promedio no, hay que fijar un precio estándar para todos, para que todos paguen lo mismo. Bueno, macanudo, pero en el caso de la distribución, ese criterio solidario no se ve, no se da. Y es allí donde este proyecto de ley propone, en sus primeros artículos, la creación de un factor K que tienda justamente a compensar
Compensar significa que no cambia para nada las variables numéricas para la Secretaría de Energía ni para el mercado eléctrico, pero sí para los ciudadanos, donde, por supuesto, en el interior del país se pague un valor de distribución equivalente al de Buenos Aires, al ECAVA, que paguen lo mismo. Eso va a significar que algunos van a pagar más y otros van a pagar menos, pero van a pagar todos igual que sucede con los costos de generación. Porque si nosotros aplicáramos un criterio que diríamos, bueno, Macanudo, pero la provincia de Entre Ríos produce electricidad a 731 pesos, entonces yo puedo decir, bárbaro, me la cobran a 731 pesos y no a 13.000, porque tengo que estar financiando los altos costos de generación de otras generadoras. Digo, tenemos que estar financiando los entrerrianos, es una forma de decirlo, ¿no? Cuando sabemos que las centrales hidroeléctricas Yacyretá y Salto Grande son nacionales, en la parte que le corresponde a la Argentina. Ese factor K tiende para eso, ese es uno de los puntos del articulado. Luego, la ley propone modificar el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado, reduciéndolo del 21 al 5%, y en el caso de pequeñas y medianas empresas y demás, y otra categoría, del 27 pasar al 10%, 10,5%. En ese caso no generaría ninguna cuestión fiscal porque esos son costos trasladables, pero sí allí en esa reducción del IVA, por supuesto que hay un costo fiscal que será motivo de debate y de llegar a punto de acuerdo. Por lo tanto, lo digo, en realidad lo reitero, lo he hecho en innumerables oportunidades, este proyecto de ley está abierto a ese debate, está abierto a las modificaciones que se crean pertinentes y está abierto a que tanto Economía como la visión de otros senadores puedan proponer cambios y podamos llegar a un acuerdo que permita generar un equilibrio en este tipo de puntos que sabemos que son discutibles, pero así como son discutibles, no son menos importantes porque afectan el bolsillo de los ciudadanos. Es allí donde también tenemos que poner la balanza nosotros, que somos representantes de los pueblos de nuestras provincias. Luego, hace modificaciones a la ley 24065, donde hay limitaciones, por ejemplo, para las binacionales, las hidroeléctricas binacionales. Allí básicamente lo que establece es la forma de calcular el precio de la energía, no basándose en ese costo de generación, sino estableciendo un precio promedio del mercado eléctrico mayorista. ¿Y ese artículo por qué va? Y básicamente porque en lo que respecta a las binacionales, porque este artículo habla específicamente de las binacionales en un apartado, que es el que se modifica. Al fijarle ese criterio solamente a las dos binacionales que hay, y en esa debo aclarar que Yacyretá aún no queda bajo esta definición de Secretaría de Energía porque aún están con obras complementarias de la construcción de la represa y los precios se acuerdan con Paraguay. Antes pasaba lo mismo con Salto Grande, los precios se acordaban con Uruguay y ese era el precio de venta al mercado. Al concluirse las obras de Salto Grande, por el convenio del 46 y demás normas complementarias, el 50% ya quedó potestad de la Argentina y el otro 50% de Uruguay. O sea, el uruguayo fija su propio precio y nosotros fijamos el nuestro. Ese criterio de nuevo precio es muy importante en este caso para los entrerrianos y lo será también para los misioneros, los correntinos, por Yacyretá y por Salto Grande también, porque Salto Grande, recuerden ustedes que
Tanto regalías como excedentes la perciben la provincia de Corrientes y la provincia de Misiones, regalías, Corrientes y Entre Ríos. Y afecta directamente en ese punto a todas estas provincias, toda vez que hay una ley, que es la ley de excedentes vigente, que establece que los costos de excedentes, o sea, entre el precio de venta y el costo de generación, eso retorna a la provincia de Entre Ríos para el desarrollo regional y para el cumplimiento o para contribuir al cumplimiento de los objetivos fundacionales de la represa que nunca se pudo cumplir con la provincia. Entonces, no intervenir en este punto y fijar un precio tan bajo al costo de generación impide que existan excedentes y por lo tanto afecta directamente los intereses de estas provincias, por justamente la ley de excedentes. De allí que deviene el interés en que esto sea modificado. Luego, el proyecto de ley propone el aumento de las regalías. Todos sabemos que la modificación de la Constitución del 94 estableció que los ríos pertenecen a las provincias y a raíz de ello se creó el sistema de regalías para las provincias donde están asentadas o emplazadas las hidroeléctricas. Este sistema de regalías, que está en el 12%, que se propone aumentar al 20%, genera recursos a las provincias generadoras, a las generadoras y a quienes están afectados por el sistema de regalías, las provincias que están arriba de las presas. Y esos recursos la ley propone que vayan directamente a la reducción de la tarifa eléctrica. Ese importe que hoy va a las provincias, algunas provincias los invierten en obras energéticas y otras los afectan a rentas generales, la ley propone que tengan una afectación específica y que vayan a la reducción de tarifa eléctrica. Es otro punto más que va a contribuir a la disminución tarifaria claramente. En otro aspecto, el proyecto de ley propone impedir a las distribuidoras, y la ley de marco regulatorio energético tiene potestad sobre las distribuidoras, por lo tanto es un artículo válido legalmente, prohíbe que sean agentes de percepción de cualquier tributo. Esto quiere decir que, por ejemplo, la tasa de alumbrado público que cobran muchos municipios a través de la boleta de luz, lo hagan por los mecanismos que consideren pertinentes desde las potestades municipales que correspondan y no que las distribuidoras hagan esa recaudación en base al consumo eléctrico. Primero, porque eso encarece en algunos casos hasta el 16% la boleta de luz. Y segundo, porque el criterio de cobrar esta tasa en base al consumo de electricidad es totalmente injusto e inequitativo. No puede ser, por ejemplo, que un kiosco que tiene a lo mejor 5 metros de frente, pero que tiene un alto consumo energético porque tiene freezer, tiene heladeras y demás, y porque está abierto a lo mejor 24 horas, o sea, tiene un consumo elevado de electricidad, pague el 16% de ese consumo de tasa de alumbrado público. Y a lo mejor una propiedad que está pegada, que puede ser una propiedad común o residencial o puede ser un comercio, con a lo mejor 20 metros de frente, con un consumo muy bajo de electricidad, un consumo residencial o un consumo bajo de un comercio que puede ser una mueblería, por poner un ejemplo cualquiera, paga un monto sustantivamente menor sobre un servicio que, si vamos al caso, ocupa mucho más que ese kiosquito, un criterio totalmente inequitativo. Por lo tanto, creo que esto
se tiene que rediscutir en el ámbito de los municipios y los acuerdos con las cooperativas. Esa es la propuesta. Sé que es un punto que en los municipios, en muchos municipios, genera complejidades y en algunas distribuidoras también. Está acá para el debate. A mí me parece que la presentación de este proyecto de ley, más allá de las modificaciones que les hacemos, que reitero, está abierto a que le hagamos todos los aportes correspondientes, lo que pone sin duda en debate es la discusión del sistema eléctrico de la República Argentina. Y pretende hacerlo. Pretende poner en debate los costos de generación de energía, pretende poner en debate cuáles son los componentes de esos costos, cuánto influyen las empresas que intervienen en la generación de esos costos, que son varias, que nadie las conoce. Todos hablamos de Camesa, pero hay muchas otras empresas que intervienen allí, incluso en el transporte. Y además, también poner en debate todo el sistema de distribución interno en las provincias, con el VAT, y la calidad de servicio que prestan las distribuidoras en las provincias. Así que, con esta breve síntesis del proyecto, doy por presentado el mismo, solicito se emita dictamen y como es un proyecto abierto a las modificaciones pertinentes, antes del oportuno tratamiento del mismo, podamos generar los ámbitos de consenso tanto con Secretaría de Energía de la Nación, Ministerio de Economía y senadores de los distintos bloques para llegar a dar un debate serio, responsable y creo necesario con respecto a este tema y llegar a un proyecto de ley consensuado en una sesión próxima del Senado de la Nación. Muchas gracias. Gracias, senador.